de las elecciones en Argentina, las cuales se hizo de la presidencia Mauricio Macri, en este bloque de internacionales. Noticias internacionales en PBO. Bueno, ha llamado la atención que luego del escrutinio de al menos el 99% de las mesas en las elecciones presidenciales en Argentina, ya tengamos como resultado una segunda vuelta inminente, ¿no es cierto?, para el próximo 19 de noviembre. Sorpresa o no, el triunfo no total, no sentencia este triunfo de Sergio Massa la presidencia de Argentina, porque ahí hay un tema distinto con nuestro país. Recordemos que en Argentina, para ganar en primera vuelta, debes tener un 45%, y si tienes 40, pasar por 10 puntos al candidato que está detrás, ¿no?, para que pueda finalmente sentenciarse el resultado. Lo que llama la atención es que el actual ministro de Economía, así como va la economía en Argentina, Sergio Massa, es quien lidera este resultado. César Campos, te escuchamos. Hola Judy, muy buenos días, muchas gracias por llamarme. La verdad, el cuadro que has descrito es lo bastante cercano, pero aplica una lógica peruana que no necesariamente podemos deducirla de la situación argentina. Ajá. Argentina es un país que desde hace muchos años, de una manera perversa, por supuesto, el peronismo primero y luego el kirchnerismo y sus acciones, como la cámpora que dirige el hijo de la señora Cristina Fernández, han ido penetrando al Estado, así como los caviares en el Perú se van metiendo de a pocos y fácticamente, ¿no?, en el dominio de ciertas áreas del Estado. El peronismo controla importantes sectores públicos. Yo veo en esta elección una dificultad tremenda para Javier Milei, puesto que la diferencia de 7 puntos a favor de Sergio Massa, que se ha debido evidentemente pues a todo estas dádivas que comienzan ellos a echar a andar y sobre todo en el motor de la economía, que solamente se basa en las contrataciones públicas, van a generar una expectativa quizás muy pobre para Javier Milei. Y me explico. Lo que pasa es que la diferencia son casi de 7 puntos, y en segundo lugar el triunfo muy rotundo y muy fuerte de Axel Kicillof en la gobernación de Buenos Aires, yo creo que dificulta bastante las posibilidades de Milei. En el año 2015, cuando yo fui observador, cuando Macri queda segundo, pero a solo 3 puntos de Daniel Scioli, que era el candidato entonces de Cristina Fernández, quien gana la elección de la gobernación de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, una seguidora de Mauricio Macri. Además, el propio Mauricio Macri venía de ser un exitoso gobernador de Buenos Aires, pese a todos los cabes que le puso la corrupta de la señora Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, esta es una elección bien difícil, y no podemos deducir que porque Patricia Bullrich es de oposición al señor Sergio Massa, pudiera endosarle los votos a Javier Milei. Ahora, siempre he escuchado esa frase, ¿no?, que Argentina es a Perón, ¿no?, al peronismo. Más allá de que actualmente Massa esté con el gobierno, sea ministro de Economía, y por supuesto tenga el poder, como en su momento aquí en nuestro país, desde el poder se influyó en el referéndum, en votaciones y demás, ¿por qué Argentina siempre, ¿no?, con esta romantización de lo que fue? Y yo recuerdo en la universidad me hablaban mucho de Eva Perón, de los descamisados. ¿Por qué siempre Argentina se inclina hacia el peronismo? No, pero es que ya se han dado el paso de la romantización a un aparato bastante extendido, reitero, dentro de la administración pública, Judy. Mira, solamente con decirte que el 51% del Producto Bruto Interno argentino lo representa el presupuesto de la República Argentina, es decir, el presupuesto público para la gente que estira la mano, que no está acostumbrada a la iniciativa privada, el control entero que tienen los peronistas, por ejemplo, del yacimiento petrolífero fiscal, el YPF famoso, la penetración que han tenido en Aerolíneas Argentinas, que es una aerolínea, por supuesto, estatal, y como decían los propios analistas argentinos anoche, cuando las coaliciones, sobre todo los grupos peronistas, se reparten los ministerios, realmente se reparten los ministerios, desde el ministro hasta el último empleado.
Es decir, es gente que vive de la teta del Estado, de la ubre del Estado. No tienen otra forma de vivir, y más aún luego de la pandemia del COVID-19, la profunda crisis económica que padece Argentina, precisamente por estas políticas irresponsables de Sergio Massa. Bien lo recordó Aldo Mariatti, Axel Kicillof, ahora reelegido gobernador de Buenos Aires, con 44% fue ministro desastroso de Economía, un matón radical, exagerado, peor todavía, más vocinglero que Javier Milei. Imagínate cómo obtiene 44%. ¿Y todo a base de qué? De la repartija que hacen del erario público. No hay otra explicación. Ahora, escuchaba a diversos analistas en los últimos meses hablar sobre espacios de encuentro en Argentina, desde el servicio de transporte y otros, ¿no? En los cuales se podías encontrar con representantes del Parlamento y también un trabajador público. ¿Tú crees, César, que estos lugares, estos espacios de encuentro pueden generar una sensación de, bueno, vamos regular y seguimos votando por el peronismo, sumado a lo que has mencionado sobre las dádivas y estar enquistados en el poder? ¿Crees que tiene que ver con eso? Porque en el Perú lo que hay sí es una polarización y una molestia con el Estado por justamente no tener esos servicios básicos cubiertos. Para entender un poco cuáles son las características de la sociedad y también de los servicios públicos que se brindan en Argentina. Hemos visto imágenes de centros comerciales y supermercados pues increíbles que no esperamos ver. Ya lo vimos en el Perú, pero no esperamos ver nuevamente. ¿Y cómo entonces el ministro de Economía, que ha sido resaltado incluso por la Nata, por ser un buen político, un buen comunicador, obtiene ese resultado? ¿Basta solamente con ser un buen político? ¿O son esos espacios de encuentro que hace que la gente continúe votando por? No, ciertamente hay que... Bueno, yo quiero recordar nuevamente también el año 2015, Sergio Massa quedó en tercer lugar. Su asesor de comunicación era un peruano, Sergio Bendixen, que fue o Bendixen le dicen algunos, muy conocido en el Perú porque asesoró, ojo, a Alejandro Toledo, ¿no? Era parte de su mérito haber trabajado en las campañas de Alejandro Toledo y se consideraba pues un hombre exitoso. Es un peruano radicado en Argentina y en Estados Unidos hace muchos años. Bueno, ese tercer lugar de Sergio Massa, con apenas 43 años, en esa época, el año 2015, hablaba ya de una expectativa positiva que había en torno a su persona. Incluso yo recuerdo que en la conversación con Bendixen nos decía que a lo mejor él podía superar al candidato peronista, Daniel Scioli, y al propio Mauricio Macri, y sin embargo quedó en tercer lugar. En realidad sí, pues Massa tiene una expectación y una aceptación a su figura bastante lograda, y él es muy ponderado y muy tranquilo. Tú compara el mensaje que ha dado anoche de unidad y de fraternidad entre todos con respecto a lo que ha dicho Javier Milei, que todavía insiste en las líneas gruesas de su extremismo verbal. Eso no creo que le haga mucho bien, y ya incluso recuperar parte del voto tras los insultos que profirió a Patricia Bullrich, la candidata macrista, va a necesitar de esos votos. Es sumamente difícil, ¿no? Claro, y va a necesitar de esos votos finalmente. En los dos debates también, en los 2 o 3 debates que se realizaron previos a estas elecciones, Sergio Massa también tuvo pues un papel bastante sobresaliente, ¿no crees? Sí, nadie dice que Javier Milei debe ser muy claro en la parte económica. En ese sentido yo aprecio más su claridad y su transparencia respecto al manejo económico. Él es una persona que conoce mucho de economía, por supuesto, frente a una Patricia Bullrich, pues que yo llegué a conocerla también en el 2015, y era diputada, y era la vocera de Macri, que siempre tiene temor, abriga un enorme miedo de hablar de la economía y del ajuste. Por eso Macri tampoco se atrevía a hacerlo, y efectivamente con una oposición en el Senado peronista y teniendo la primera minoría peronista en la Cámara de Diputados, no pudo hacer mucho. Muchos le critican a Mauricio Macri no haber hecho grandes reformas, pero oigan, hay que poner la lupa pues de que en realidad los equilibrios entre el gobierno y el Congreso no le permitían hacerlo. En esta ocasión pues lamentablemente Milei ha abierto demasiadas heridas por esta vocación de polarizar y de insultar y de agraviar, que hasta anoche lo he visto y me parece que no le hace mucho bien, ¿no? Creo que ya ha dejado muertos heridos en el camino. Y reitero, 7 puntos de diferencia
la verdad que es bastante difícil remontarlo. Todo puede ocurrir, pero veremos cómo se ordena pues el votante argentino, ¿no? Ahora, Javier Milei es una figura joven, digamos, en estas contiendas o en estas grandes ligas. Si lo vemos desde otra perspectiva, podría ser un gran triunfo para su propia carrera, para sus propios seguidores, para quienes todavía ven en él un potencial para que en el futuro, porque es joven en realidad, pueda nuevamente tentar la presidencia. Pero de eso se trata, efectivamente. Yo creo que tocas un buen punto, Judy. El problema es que la derecha, tanto en Argentina como en la mayoría de nuestros países, puede ser muy reactiva, pero no necesariamente se organiza. La Libertad Avanza es un movimiento muy joven, necesita madurar, necesita seguir teniendo presencia en todos los comicios argentinos, necesita ir desplazando a esta costra burocrática peronista que, comparándola con la costra burocrática caviar que hay en el Perú, pues tienen una presencia muy grande, y ese es el gran mal que sufre América Latina, ¿no? Cuando emergen estos presidentes que son populistas y populistas de izquierda. Lo primero que hacen es capturar el Estado y lo paralizan, y por supuesto a través de las dádivas crean una base social que les permite a ellos solventar bastantes votos al momento que son las elecciones. Eso es una obligación de destruirlo, es una obligación incluso en el Perú de ir detectando cada uno de los casos en que la caviarada ha capturado áreas importantes del Estado y ir deshaciéndolas. Creo que ese es el deber de Javier Milei y sobre todo esclarecer mejor su mensaje a efectos de que no termine siendo tan agresivo, tan vocinclero, tan altisonante, y que sea siempre claro. Eso sí, a mí me parece que esos principios debe mantenerlos. César, te pido por favor que nos acompañes a escuchar un informe preparado por Analexio Rivera, porque si hablamos de oposición organizada, bueno, creo que ahí nos salpica un poco, ¿no? Tocamos piel peruana, porque la oposición muchas veces en el Perú, o la derecha, no está bien organizada, porque esta izquierda o el caviaraje empieza a enquistarse en distintas instituciones del Estado, ¿no? Creo que lo más escandaloso y donde realmente se le nota el fusán a aquellos que defienden la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, es un claro ejemplo de ello.